Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el aparato reproductor masculino, también lo que sería el diafragma pélvico, el periné, el triángulo anal y por supuesto también el triángulo urogenital. Espero que este video les ayude un poco a lo que sería sus conocimientos anatómicos del mismo y por supuesto para que cada día vayamos empapándonos más de este aprendizaje de lo que es la anatomía humana. Doy por iniciado ese laboratorio. Soy Caleb Carballo. Comencemos. Muy bien, hablemos un poco sobre el aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino tiene tres funciones, chicos. Esas funciones podemos encontrar como por ejemplo la de producir el semen, lo que sería el líquido seminal de los espermatozoides para que más adelante se dé lo que es una futura fecundación. También produce testosterona, que ustedes saben claramente que la testosterona es la hormona que encontramos en mayor concentración en el hombre. También tenemos lo que es la micción, que sería la capacidad de poder orinar, o sea, el mismo aparato reproductor masculino eh, permite lo que sería la expulsión de la orina desde la vejiga hasta el exterior a través de lo que sería el pene. Muy bien, hablemos sobre el aparato reproductor masculino, mencionando que este se va a dividir en genitales externos y genitales internos. Dentro de los genitales externos podemos encontrar lo que sería el pene, lo que sería también el escroto, y dentro del escroto encontramos lo que son los testículos y el epidídimo. También se dice de que, pues, dentro de los genitales externos podemos encontrar lo que sería el vello púbico. Mencionando ya en este caso los genitales internos, tenemos lo que son los conductos genitales y las glándulas accesorias. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre la topografía de los genitales externos. Mencionando la topografía de los genitales externos, podemos decir de que estos se van a encontrar en lo que sería la región inferior del tronco de la pelvis y el perineo, que sería el suelo de la pelvis. Principalmente lo vamos a encontrar en lo que es el triángulo urogenital. Acá podemos identificar también lo que sería el vello púbico, el pene y el escroto. El pene en sí es el órgano de la copulación del hombre. Lo vamos a encontrar situado claramente por debajo y delante de la sínfisis pubiana y de la bolsa escrotal. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre la topografía de los genitales internos. Como ustedes pueden observar, dentro de los genitales internos tenemos los testículos, que los ubicamos en esta zona, el epidídimo, que es esa capa que recubre los testículos. También tenemos el conducto deferente, ¿ya? También encontramos lo que sería la glándula bulbouretral, la próstata, que si ustedes se fijan se encuentra posterior al ano o al recto, para que en un caso clínico, ¿verdad?, de que un paciente presente lo que sería inflamación de la próstata por cualquier tipo de enfermedad que éste posee, pues ahí fácilmente haciéndole el examen prostático se va a dar cuenta el médico si el paciente tiene inflamación en su próstata y de cuántos grados es la inflamación.
También podemos encontrar lo que sería la vesícula seminal, que la ubicamos en esta zona. También tenemos lo que es la vejiga urinaria, que hace parte de lo que es los genitales internos del hombre, ¿verdad? También podemos ubicar ciertas cosas más, partes, por ejemplo, la abertura de la uretra, que sería aquí para que por esa zona salga lo que es tanto la eyaculación del semen, lo que sería la orina y el líquido seminal. También podemos encontrar, ya esto sería prácticamente la topografía externa. Entonces tenemos lo que es el pene, ya internamente sería el cuerpo cavernoso, el glande, que hace parte de su topografía externa, y prácticamente eso es lo que podemos decir que contiene los genitales internos del hombre. Muy bien, chicos, hablemos un poco también de lo que serían los testículos. En este caso, podemos decir que el testículo se va a desarrollar prácticamente en un principio en lo que sería la parte posterior de la pared abdominal, y lo que va a suceder es que al momento del nacimiento estos van a descender a través del conducto inguinal por esta zona hasta llegar a lo que sería la parte del escroto para quedar ubicados en esta zona. Los testículos prácticamente son un órgano elipsoidal que, que su tamaño va a ser bien variable, ya que podemos encontrar de 4 o 5 centímetros de longitud y de amplitud pueden tener alrededor de 3 centímetros con un espesor de 2,5 centímetros cada uno, ¿verdad? En este caso, si ustedes se fijan, el testículo izquierdo es más abajo que el derecho y pesan aproximadamente entre lo que sería 10,5 a 14 gramos. Si ustedes se fijan, podemos ubicar diferentes partes dentro de las cuales podemos mencionar, como podemos observar aquí, los testículos, que estos están cubiertos por la túnica vaginal. También podemos decir que tenemos la fascia espermática externa. Si ustedes la ubican por esta zona, también tenemos lo que son los músculos y fascias cremastéricos, perdón, que están ubicados por esta zona. Y también tenemos lo que es la fascia espermática interna. Por esta zona, si nos ubicamos, podemos observar lo que sería el epidídimo. Y como dato importante, podemos decirte que el testículo, que está cubierto por la túnica vaginal, prácticamente esta se va a dividir en dos, que sería la capa o lámina parietal, que va a estar adherida a la fascia espermática interna. Y por otro lado, la capa o lámina visceral es la que va a estar adherida a la túnica albúgena del testículo. Entonces, como les mencionaba, estas dos capas o láminas van a estar separadas por la cavidad de la túnica vaginal. Pero ahora bien, podemos decir que las cubiertas propias del testículo son tanto la túnica albúgena, que prácticamente esta es la cubierta fibrosa del testículo, tiene una cápsula gruesa de tejido conjuntivo y es bastante resistente, claramente. Su aspecto es prácticamente como un color blanco brillante en la parte de la cubierta externa. Con respecto a la túnica vascular, podemos decir que en esta sería la capa vascular del tejido
del testículo que forma prácticamente, está formado, perdón, por lo que sería un plexo de vasos sanguíneos y tejido conjuntivo. Y pues esto claramente se puede aplicar también a la superficie interna de la túnica alpogínea. Muy bien. También existen diferentes estructuras que forman los testículos. En este caso, podemos mencionar la siguiente. Tenemos lo que es el mediastino testicular, que este posee una masa de tejido fibroso, del cual se va a continuar con la túnica albugínea. También tenemos lo que es el tabique testicular, que lo ubicamos en esta zona. Bueno, prácticamente son todas estas líneas que se ven aquí. Ese sería el tabique testicular, que ese está formado prácticamente del tejido conjuntivo fibroso que se divide al testículo en lo que sería intervalos donde se están localizados los lobulillos. Y como mencionaba, también están los lobulillos, que serían estos, los lobulillos testiculares, que prácticamente tienen una forma piramidal y los podemos encontrar en un número entre 250 a 400 lobulillos testiculares. También tenemos lo que son los túbulos semíferos contorneados, que si ustedes se fijan serían estos de aquí. Estos túbulos semíferos contorneados los vamos a encontrar de 400 a 600 y los localizamos en los lóbulos testiculares, donde aquí se van a producir los espermatozoides. En esta zona es donde se produce lo que serían los espermatozoides. También tenemos lo que es la red testicular, que la ubicamos en esta zona. La red testicular podemos decir que es la parte de la cámara colectora localizada en el mediastino testicular, donde salen los conductillos eferentes. También aquí, como se fijan, estos serían los conductillos eferentes, ubicados aquí, que se encuentran alrededor de entre 12 a 20 conductillos eferentes del testículo y que van a penetrar, ¿verdad?, lo que sería la cápsula, formando en sí una masa de gran tamaño, que sería por último lo que es la cabeza del epidídimo. Ahora si nos ubicamos en esta zona, podemos observar que aquí tenemos el epidídimo, esto de aquí. El epidídimo podemos decir que es un conducto único largo y contorneado. O sea, va a tener una forma contorneada, que este va a servir de reservorio para lo que sería el lugar de maduración de los espermatozoides, que habíamos dicho anteriormente que se fabrican en esta parte, ¿verdad? Aquí es donde se producen. Entonces, lo vamos a encontrar situado en la cara posterior y lateral de cada testículo. Los componentes que podemos observar en este epidídimo serían los siguientes, como por ejemplo tenemos una cabeza que la ubicamos en este lado, que prácticamente la cabeza está formada por lo que sería los conductillos eferentes, que serían estos de aquí, son los que forman la cabeza del epidídimo. También tenemos lo que sería un cuerpo y por último también tenemos lo que sería una cola, que este es un conducto largo, como lo pueden observar, y contorneado, en el cual se van a drenar todos los conductillos eferentes. Dentro de lo que sería el epidídimo,
vamos a encontrar lo que también llamamos el conducto epididymario. Este conducto epididymario es el que se va a extender, ¿verdad? Desde, la cabeza, en este caso por esta zona, hasta la cola del mismo, y pues este va a medir alrededor de unos 6 milímetros de largo. Podemos decir también de que cuando se atraviesan el epidídimo, los espermatozoides van a adquirir lo que sería la capacidad de moverse y en sí poder fertilizar el óvulo, y ahí se almacena hasta el momento de la eyaculación. O sea que en el conducto epididymario es donde vamos a encontrar los espermatozoides almacenados hasta el momento de la eyaculación. Muy bien, en este apartado vamos a hablar un poco sobre el conducto deferente, vesículas seminales, conductos eyaculadores y la próstata. Para iniciar con el conducto deferente, podemos ver su ubicación, que está en esta zona, y como ustedes observan, este es un conducto muscular largo, lo cual es continuación del conducto epididymario. La longitud que va a tener este es de aproximadamente 45 centímetros y es encargado de lo que sería la transportación de los espermatozoides desde la cola del epidídimo hasta el conducto eyaculador, que sería en este caso en la cavidad pélvica, ¿verdad? Podemos decir de que este va a ascender desde el escroto como un componente del cordón espermático, atravesando el conducto inguinal. Después se va a curvear mediante alrededor de la arteria epigástrica inferior, y pues también va a cruzarse la arteria y vena ilíaca externa. Como mencionaba, este también va a descender medialmente porque va a tener que cruzar el uréter por detrás de la vejiga, ¿ya? Y anterior al recto, que sería esta zona, para unirse con el conducto de la vesícula seminal para formar lo que sería el conducto eyaculador. Entre la desembocadura del uréter por arriba y el conducto eyaculador por debajo, vamos a decir que el conducto deferente se expande para formar la ampolla del conducto deferente. Ahora bien, hablemos un poco sobre la vesícula seminal. Se dice de que la vesícula seminal es prácticamente dos saculaciones que se van a desarrollar como una evaginación. Y esta evaginación es una evaginación tubular en fondo de saco a partir del conducto deferente. La estructura que va a tener es una estructura contorneada y queda encapsulada, ¿ya?, por tejido conjuntivo. Esta vesícula seminal la vamos a encontrar entre la vejiga urinaria, que ustedes observan aquí, y entre el recto. Aquí en la vesícula seminal es donde se van a producir la mayor parte de volumen del semen que se eyacula. Por su extremo inferior se estrecha formando el conducto excretor, que se une a la terminación del conducto deferente. Prácticamente las vesículas seminales miden alrededor de 7.5 centímetros de longitud. Como pueden observar, también aquí tenemos lo que es la vesícula seminal. Pero la vesícula seminal tiene diferentes relaciones, de las cuales vamos a mencionar en este momento. Como les mencionaba,
Si ustedes se fijan, las relaciones que va a tener la vesícula seminal son: anteriormente va a tener relación con lo que sería el fondo de la vejiga. Paralelamente y medialmente va a tener relación con lo que serían las ampollas del conducto deferente. Si ustedes observan aquí, la vesícula seminal se encuentra paralelamente y medialmente a lo que serían las ampollas del conducto deferente. Inferiormente la vamos a ubicar por la próstata, superiormente por el fondo del saco recto vesical, que ustedes observan por aquí. Ahí sería superiormente. Y posteriormente vamos a ubicarlo por el recto, del cual están separadas por el tabique recto vesical. Muy bien, ahora hablemos un poco sobre los conductos eyaculadores, que son estos de aquí. Si ustedes observan, estos serían los conductos eyaculadores. Prácticamente los conductos eyaculadores se van a formar por lo que es la unión del conducto excretor, perdón, de la vesícula seminal, y también, por otro lado, con el conducto deferente del mismo lado, que sería este. Los conductos eyaculadores son dos tubitos cortos de 2 centímetros. Su longitud hace de que estos atraviesen la próstata oblicuamente hacia adelante y hacia abajo. Estos conductos eyaculadores van a estar separados, por decirlo así, por el utrículo prostático, y van a desembocar en la pared posterior de la uretra prostática a nivel del colículo seminal. Ahora bien, ya dejando en claro un poco sobre los conductos eyaculadores, podemos hablar un poco sobre la próstata, que la ubicamos en esta zona. También por aquí tenemos lo que es la próstata. La próstata es un órgano que tiene una estructura firme, ¿verdad? De forma glandular. Esta va a rodear lo que sería toda la uretra en la cavidad pélvica, y lo vamos a encontrar situado en la parte inferior. Esto se va a encontrar en la parte inferior de la cavidad pélvica, dentro del espacio que comúnmente se le denomina como compartimiento prostático. Este va a tener una forma algo redondeada, como invertido a la vez, con una base más grande que continúa por arriba de lo que sería el cuello de la vejiga. La próstata también podemos decir que posee diferentes relaciones con algunas estructuras. Entonces decimos de que superiormente su relación va a tener con la vejiga. Posteriormente vamos a decir de que la próstata está posteriormente tiene una relación con lo que sería la parte del recto. Anteriormente sería con lo que es el sínfisis del pubis, que sería en esta zona. Inferior y lateralmente vamos a decir que sería como los músculos elevadores del ano, que estarían por acá abajo. Y también decimos de que inferior tendremos lo que es el diafragma urogenital. Muy bien, para terminar vamos a hablar un poco sobre el cordón espermático, que lo ubicamos en esta zona. A manera de esquema he traído un resumen de lo que sería el cordón espermático. El cordón espermático va a iniciar
en el anillo inguinal profundo, ubicado en esta zona, y va a terminar en el escroto, ¿ya? Inicia en el anillo inguinal profundo y termina hacia el escroto. El cordón espermático está rodeado por 3 fascias: la fascia espermática interna, fascia cremastérica, la fascia espermática externa, y por último podemos decir que el músculo cremaster es el que va a elevar el testículo al momento del frío, y el músculo tartos es el que va a permitir la contracción de la piel ubicada en el escroto. Muy bien, esta ha sido toda mi participación. Continuará mi compañero con la siguiente parte. Muchas gracias. El suelo pélvico está conformado por músculos y su fascia, el diafragma pélvico o pelviano, el diafragma urogenital. El suelo pélvico permite o separa lo que es la cavidad pélvica del perineo. En la primera lámina podemos observar lo que son el diafragma pélvico del hombre, el cual tiene una forma de embudo o cuenco que se une en su borde superior a las paredes de la pelvis. Sus fascias cubren las caras superiores e inferiores. En el hombre se presentan lo que son 2 orificios, uno dorsal que da paso al conducto anal y uno ventral para el paso de la uretra. Podemos observar que ahí se encuentran también los músculos responsables de la elevación del ano, el cual son el músculo puborectal, el pubococcigio, el hilococcigio y también parte del músculo coccigio. Esos son los músculos elevadores del ano. Y también los 2 orificios que presenta la pelvis, el diafragma pélvico del hombre, el cual uno es para la uretra y el otro es para el ano correspondientemente. Tenemos así también lo que es en la siguiente lámina, la cual es una vista superior del diafragma pélvico, pero en esta vez es de la mujer, en el cual se observan los mismos músculos elevadores del ano, el puborectal, el pubococcigio, el hilococcigio. También el músculo coccigio podemos observarlo, que ahí está señalado, y también presenta lo que son orificios, pero en la mujer hay 3 orificios, en el cual a diferencia que en el hombre hay uno más, pero este es el orificio para la vagina. Igualmente también posee lo que es el orificio para la uretra y el orificio para el ano o hiato y ano rectal. Siguiendo con los demás cortes, esta es una vista inferior del diafragma pélvico del hombre. También podemos observar los músculos, el cual ya anteriormente hemos mencionado: el músculo coccigio, el hilococcigio, el puborectal, el hiato también para la uretra, el hiato no rectal. Esta lámina corresponde a lo que es el diafragma pélvico del hombre. El siguiente vamos a observarlo, pero es una vista inferior del diafragma pélvico de la mujer. También se pueden observar las mismas estructuras, a diferencia de que hay un orificio más, que es el orificio de la vagina. Y siguiendo con el perineo o perineo, el perineo es la parte del tronco situada por debajo del diafragma pelviano. Es una región de forma romboidea, ubicada en la parte inferior del suelo pélvico, entre los muslos. También presenta los mismos límites de la abertura inferior de la pelvis. El perineo se divide en 2 triángulos por una línea imaginaria trazada entre las dos tuberosidades isquiáticas. Ahí podemos observar que algunos límites del perineo o perineo son los que se encuentran señalados, que empieza desde la parte de la sífisis del pubis, luego a las ramas isquiopúbicas, la tuberosidad isquiática, el ligamento sacrotuberoso
y inferiormente el coxis. Ahora vamos a hablar un poco acerca del triángulo urogenital y el triángulo anal, el cual se forma mediante una línea imaginaria del triángulo, de los triángulos correspondientes. En el triángulo urogenital se hallan más que todo algunos órganos correspondientes como el escroto, el pene, y se conforma. Y en el triángulo anal pues se encuentran lo que son las estructuras correspondientes al ano y otras partes. Vamos a proceder a hablar del escroto. El escroto es un órgano que se encuentra o se localiza en el triángulo urogenital, como anteriormente les mencioné. El escroto o bolsa escrotal es un saco de piel envaginada de la porción inferior de la pared abdominal anterior, pendiente en la línea media, situado posterior al pene e inferior a la sínfisis del pubis. El escroto contiene dos tipos de capas, piel y dartos separados por un tabique sagital que se le llama tabique escrotal. Aquí podemos observar algunas de las estructuras que se observan. Están numeradas con algunos números, comenzando por el número 1, el cual es el glande, el prepucio, la fascia superficial, la fascia de Buck. Tenemos el septum escrotal o los dartos del escroto, el septum, el escroto propiamente dicho, el cremaster, el vaginal, la fascia espermática externa, el testículo, el epidídimo, el plexo venoso papiniforme, la arteria testicular y el anillo inguinal externo. Vamos a ver un poco unas estructuras más detalladas acerca del escroto. Podemos observar los dartos del escroto, la fascia espermática externa, la fascia espermática interna, el epidídimo, que es como una glándula que se encuentra encima o por arriba del testículo. Y vamos a hablar acerca del pene. Muy bien, el pene está constituido por un cuerpo cavernoso y dos cuerpos y un cuerpo esponjoso. Consta también de dos porciones y una raíz y un cuerpo, y se encuentra ubicado por arriba y por delante del escroto. Vamos a observar que el pene está constituido por los pilares, los cuales son dos, que luego se unen y forman lo que son los cuerpos cavernosos, que son dos. También tenemos el cuerpo esponjoso, que se encuentra, por decirlo así, en medio de los pilares. Se encuentra como convexo. También tenemos el bulbo cavernoso, que es la parte del pene, que es un poco más inferior. En esta lámina podemos observar lo que es el orificio externo de la uretra, la corona del glande, el prepucio y el cuerpo del periné, que delimita la zona de lo que es el triángulo urogenital. La uretra podemos ver de que se extiende hacia adelante en su espesor. Al dirigirse hacia adelante se va a lo que es adelgazando y se dobla hacia abajo para continuarse como cuerpo esponjoso del pene. El cuerpo del pene es la porción móvil, la porción libre o colgante del pene. Está cubierto totalmente por piel y formado por lo que son los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso se reconoce de una manera de que son como dos ensanchamientos. El posterior, o que se conoce como bulbo esponjoso o bulbo del pene. El anterior podemos encontrar lo que es el glande del pene, que en esta lámina se encuentra separado del resto del cuerpo del pene por un estrechamiento en el cuello del glande.
la corona del glande es el borde prominente del mismo, adyacente al cuello. Una hendidura sagital inmediata al vértice del glande es el orificio externo de la uretra o meato uretral, y una doble capa de piel que se extiende a partir del cuello para cubrir el prepucio. También ahí se pueden identificar lo que es el frenillo, y también se pueden identificar algunas Mi glándulas nombre es Jovita prepuciales. Yolenis Argueta Arévalo y me corresponde hablarles acerca de la uretra masculina. Uretra masculina. Esta se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el orificio uretral externo. En el glande del pene mide de 15 a 20 centímetros cuando el pene está flácido. Consta de 4 porciones, las cuales son: porción prepostática, que es esta que podemos observar acá. Esta mide aproximadamente 1 centímetro de longitud y se extiende desde la base de la vejiga hasta la próstata, y también se relaciona con el esfínter interno de la uretra. También tenemos la porción prostática, que es esta que está acá. Esta atraviesa la próstata y mide de 3 a 4 centímetros. En ella podemos observar la cresta uretral, que es esta, que es una elevación longitudinal media en la pared posterior de la uretra prostática. También podemos observar los conductos de la próstata, que son estos. Esto desemboca por medio de numerosos orificios en 2 depresiones llamadas senos prostáticos, y estas están situadas a cada lado de la cresta uretral. Seguidamente está la porción membranosa, que es esta que está acá. Esta mide de 1 a 2 centímetros y atraviesa el diafragma urogenital. Esta es la más estrecha de las 4 porciones y en sus paredes la menos dilatable. En ambos sexos, esta porción está rodeada por lo que es el músculo esquelético y el esfínter externo de la uretra. También está lo que es la porción esponjosa, que es esta que está dentro de este, podría decir, círculo amarillo. Esta mide de 12 a 13 centímetros y es la más larga y recorre toda la longitud de lo que es el cuerpo esponjoso, que es este que estoy señalando. Y también se encuentra lo que es la fosa navicular, que es esta que está acá, y esta se dilata en el glande. Acá también podemos observar lo que es el orificio externo de la uretra, que es la hendidura sagital situada en el extremo del pene. El calibre de la uretra presenta lo que es las zonas anchas y dilatables y las zonas estrechas y rígidas. En las zonas anchas y dilatables tenemos lo que es la porción prostática, el segmento vulvar de la porción esponjosa y la fosa navicular. En las zonas estrechas y rígidas tenemos el orificio uretral interno, la porción preprostática, la porción membranosa y el orificio externo de la uretra. Seguidamente hablaremos de la irrigación e inervación del aparato reproductor masculino. En los testículos y el epidídimo, la irrigación es en arteria espermática o testicular. El origen está en arteria aorta abdominal y la inserción está en el plexo intermesentérico o aórtico, proveniente del plexo celíaco, inervada a los testículos y al epidídimo. Conductos deferentes,
La irrigación es en la arteria del conducto deferente, en la arteria vesical inferior y arteria rectal media. El origen en la arteria vesical inferior, en la rama de la arteria ilíaca interna y rama de la arteria umbilical. La inserción en el plexo hipogástrico inferior. En las vesículas seminales, la irrigación en la arteria del conducto deferente, arteria de las vesículas seminales. El origen en arteria vesical inferior, rama de la arteria hemorroidal media. En la inserción, el plexo hipogástrico inferior. En los conductos eyaculadores, la irrigación en la arteria del conducto deferente, el origen en la arteria vesical inferior, la inserción en el plexo hipogástrico inferior, que es el conducto eyaculador, la irrigación en la arteria del conducto deferente, el origen en la arteria vesical inferior y la inserción en el plexo hipogástrico inferior. En la próstata, irrigación, arteria prostática, el origen en la rama de la arteria vesical inferior y la inserción en el plexo hipogástrico inferior. En las glándulas bulbouretrales, la irrigación en las arterias del bulbo del pene, el origen en la rama de la arteria pudenda interna y la inserción en el plexo hipogástrico inferior. En el pene, la irrigación en la arteria del bulbo del pene, el origen en la arteria pudenda interna y la inserción en el plexo hipogástrico inferior. La región anal. Hablaremos de sus límites. Anterior es una línea horizontal que está entre las tuberosidades isquiáticas, que es esta. Lateralmente, por lo que son los bordes mediales de los ligamentos sacrotuberosos. Posteriormente por el coxis y el techo por el diafragma pelviano. También mencionar lo que es el músculo esfínter externo del ano, que es un grueso anillo de fibras musculares estriadas que se dirigen hacia atrás, rodeando al conducto anal desde el tendón central del perineo al vértice del coxis. Este presenta lo que son tres porciones, lo que es la subcutánea, la superficial y la profunda. También mencionar lo que es el cuerpo, el cuerpo perineal, que es el tendón central del perineo y es una masa fibromuscular situada en el plano medio del perineo, entre el conducto anal por detrás y la hoja inferior del diafragma urogenital por delante. En el cuerpo perineal se unen los músculos pulvocavernosos, transverso superficial y transverso profundo del perineo. También el elevador del ano y esfínter externo del ano. Fosa isquioanal. Cada fosa isquioanal está limitada de la siguiente manera: lateralmente, por lo que es la tuberosidad del isquion y el ligamento sacrotuberoso, la fascia obturatriz que recubre la porción extrapélvica del músculo obturador interno. Medialmente, el músculo elevador del ano con sus fascias y el esfínter externo del ano. Anteriormente por los músculos transversos, que está acá, perineales superficiales y transverso perineal profundo. Posteriormente
por el ligamento sacrotuberoso y el borde inferior del músculo glúteo mayor. En la fosa isquioanal contiene, además de la grasa isquioanales, estructuras tales como vasos y nervios rectales inferiores o hemorroidales inferiores, y en su pared lateral a los vasos pudendos y al nervio pudendo, que son los que están acá. También los vasos pudendos internos y el nervio pudendo han sumergido a la cavidad pélvica. Pasan profundos a ligamentos sacrotuberosos para llegar a la fosa isquioanal. Antes de salir de la fosa, se alojan en el conducto de la fascia obturatriz, conocido como el conducto pudendo, que es este. Gracias.